Estamos en el programa Por Senda de Valores con su presentadora Araceli Castañeda. Quiero decirles que hoy le traigo un interesante programa o tema titulado ¿Cómo guiar a mi hijo? Así que estaremos hablando acerca de la importancia de nuestros hijos. Aquí les mando un saludo a cada uno de los amigos y hermanos que nos ven en Sur y Centroamérica, y también un saludo muy especial a los amigos que nos ven en California, en Los Ángeles, California. Quiero invitarles a una palabra de oración. Señor, te ponemos este programa en tus manos para que tú lo bendigas de acuerdo a tu voluntad, y también te pido que des una bendición a cada uno de los hogares a donde se esté escuchando, a donde se escuchará este programa, para que las familias, especialmente los padres, puedan ayudar a sus hijos de una manera más eficaz. Te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, como les dije, ¿cómo guiar a nuestros hijos? Es la pregunta que cada padre se hace muchas veces. ¿Cómo hacer? ¿Cómo guiarlo? ¿Cómo educarlo? Pues sí, hay un versículo muy interesante en Efesios 6:4 que me gustaría compartirlo con ustedes. Y dice de la siguiente manera: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjese qué interesante, ¿no? Porque alguna vez usted se ha puesto a pensar que usted está provocando el enojo, la ira y el resentimiento en su hijo. Se los voy a volver a leer para que les quede bien claro, o mejor dicho, en la mente, que se les fije. Dice: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Ese es el consejo que nos está dando Dios en su palabra. El padre, como sacerdote del hogar, debiera tratar suave y pacientemente a sus hijos. Muchas veces los padres se sienten con la autoridad de hablarle a los hijos de la manera que ellos quieren, pero no es así. Debiera ser guiados el padre, tanto la madre como el padre deben ser guiadores, y tener cuidado de no despertar en ellos un carácter combativo, rebelde. No debiera permitir que la transgresión siga sin ser corregida. Es muy interesante. Son los hijos los que sufren cuando hay pelea entre los padres. Así que no debiera permitirse que la transgresión o lo que han hecho malo nuestros hijos queden sin ser corregido. Debe ser corregido y en el momento. Pero tenemos que tomar en cuenta que corregir no es gritar. Así que nosotros tenemos que buscar la mejor forma de corregir sin despertar las peores pasiones del corazón del humano. Porque ustedes saben, son adultos y saben muy bien que cuando alguien los enfrenta de una manera, podríamos decir que despiadados, nosotros no nos llenamos de rebeldía. Eso mismo sucede con nuestros hijos si nosotros no los sabemos criar o no los sabemos corregir de una manera que ellos sientan que aún los amen. Hable con amor a sus hijos, diciéndole cuánto agraviaron o cuánto ofendieron a Dios, a nuestro Salvador, como hijo, cómo tú estás ofendiendo y hiriendo el corazón de nuestro Padre Celestial que te ama tanto. Y después, si es posible, arrodíllese con ellos delante de Dios y háblele, pídale a Dios que le ayude a sus hijos a ser menos travieso, podríamos decir, que ellos puedan entender que la senda del mal no los llevará a nada. Estamos hablando ya de un niño ya con la capacidad de discernir lo que usted le está diciendo. No estábamos hablando de un bebé, ¿verdad?
Pero si nosotros entendemos que la educación empieza desde que el niño está en los brazos. Así que orando para que él tenga compasión, para que Dios tenga compasión de este niño y lo guíe por la senda del bien. Pero al disciplinar así su hijo, siempre se quebrantará el corazón, el obstáculo o lo que ha hecho ese niño. Él se va a dar cuenta de que lo hizo mal, pero que todavía tiene un papá y una mamá que a pesar de que hizo algo malo, lo ama, y el niño no se va a sentir, no va a desarrollar un carácter obstinado. ¿Por qué? Porque se corrige con amor. Nunca deben los padres causar pena o a sus hijos por manifestaciones de dureza o exigencias que no sean razonables. La dureza empuja a las almas a la red de Satanás. Y esto es muy interesante. Quiero, antes de continuar, decirle que muchos consejos que yo voy a dar aquí están basados en el libro Hogar Cristiano, Mente, Carácter y Personalidad, y también la educación del niño y consejos para los jóvenes. Así que no me lo estoy inventando, esto es algo que se ha estudiado, que se ha puesto a prueba y ha hecho familias unidas, hijos amorosos de sus padres. ¿Por qué? Porque le dejaron una herencia que perdura por toda la vida y es el saberse amado y respetado. También quiero decirles que algunos niños pronto olvidan algo malo que le hacen sus padres, ¿verdad? Pero otros no. Otros tienen diferente mentalidad y no pueden olvidar un castigo severo, y esto los hace crecer con amargura en su corazón y confundidos y muchas veces desprendidos de los padres. ¿Y qué padre quiere eso, verdad? Ningún padre normal va a querer que su hijo se aleje de él. Cuando los hijos pierden su control propio y hablan palabras apasionadas, los padres deberían guardar silencio. Vuelvo y les recalco, estamos hablando de un joven, de un muchachito, de un adolescente. Cuando ellos se desesperan y sacan la rebeldía, siendo que usted los ha educado y ha hecho todo lo mejor posible porque su niño crezca con respeto a usted, a Dios y a sus semejantes. Y todavía el niño sale con una rebeldía tal y pueden hablar palabras muy apasionadas. El consejo que se da es que guarde silencio, si es posible vaya a su cuarto y ore por su hijo. Y cuando él esté calmado, entonces pueden tener una conversación reparadora, que el niño vea que en verdad hizo algo malo y pueda llamarlo al arrepentimiento. Esto hará más para el niño hacer un cambio definitivo en su vida, que si usted aprovecha que él se desesperó y dijo palabras que no tenía que decir. Me estoy refiriendo quizás un grito o algo así, porque un niño que se ha educado desde niño, cuando llega a la adolescencia no le falta el respeto a sus padres. Pero puede suceder que el niño se desespere o los jovencitos se desespere y grite o diga algo. Ese es el momento de orar por él, ponérselo en las manos de Dios, y después, cuando está calmado, entonces tener una conversación. Satanás está bien agradado cuando los padres se irritan o irritan a sus hijos pronunciando palabras ásperas y enojadas. Así que yo antes decía que cuando en una casa, cuando hay un loco, no debe haber dos. Hoy digo, si hay uno enojado, no debe haber dos, porque la palabra de Dios dice que la blanda respuesta apacigua la ira. Así que, padres, no irritéis. Esto es un consejo muy importante que encontramos en el libro de la educación. Dice, padre, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo, pero no podréis
guiarlos a lo correcto, sino perdiendo la paciencia. Que vuestra calma ayude a la restauración a un estado mental apropiado y sano a aquel niño. Pero si entonces el niño se desespera y usted también, entonces vamos a tener una familia descontrolada. No tenemos que aprender a educar la voluntad de nuestros hijos, porque cuando usted educa la voluntad, todo lo demás viene por sí solo. Y usted se preguntará, ¿cómo puedo yo educar una voluntad? Lo primero que tengo es que educarme a mí misma. No puedo irle a hablar con enojo. Pero cuando nosotros buscamos la ayuda de Dios para que Él nos ayude a dirigir y a tener una familia sana, mental y físicamente, y Él nos ayuda. Así que el amor derriba todas las barreras. Lo que no vas a conseguir con un regaño, ni órdenes dadas en voz baja, aunque cuando estás enojado, aunque hables con voz baja, se siente el enojo y es lo que menos deberíamos de hacer como padres, ¿verdad? En consejo para el niño dice de la siguiente manera en la página 233, dice, sed tan tranquilo y está tan exento de ira que queden convencidos tus hijos que los amas aunque los castigues. Así que eso es muy importante. La educación comienza con el carácter. Mejor dicho, la educación de un carácter comienza con el lactante, o sea, cuando la madre está amamantando a su hijo, ahí empieza la educación de ese carácter, de esa voluntad. La palabra educación significa más que un curso de estudio. La educación comienza cuando el niño está en los brazos de su madre. Mientras la madre moldea y forma el carácter de sus hijos, lo está educando. Así que interesante, ¿verdad? Que nosotros tengamos esto siempre presente. Los padres envían a sus hijos a las escuelas. Nosotros vemos, especialmente aquí en donde yo estoy grabando, en el edificio donde yo estoy grabando, todos los días vemos a los padres que madrugan para traerlos al frente de este edificio y ahí lo recogen el bus amarillo que los va a llevar al colegio, y muchos padres piensan que ahí terminó el esfuerzo por la educación, una educación académica. Los padres envían a sus hijos a las escuelas y cuando han hecho esto piensan que ya lo han educado, que ya lo están preparando para el mañana. Pero la educación es una cuestión más amplia de lo que muchos comprenden. Abarca todo el proceso mediante el cual el niño puede llegar a ser instruidos desde el nacimiento a la segunda infancia, y de la segunda infancia a la juventud, y de la juventud a la adultez. O sea que nunca terminamos de enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo las veces que después de casada, mi madre me dio un consejo a tiempo, me dio una idea por la cual yo podía hacer algo en beneficio de mi hogar, de mí misma y de mi familia que había formado. Así que tan pronto como un niño es capaz de formar una idea, debería comenzar la educación. Así que no se termina cuando una madre y un padre tienen un hijo, no se termina la educación. Siempre me acuerdo, y se lo voy a contar a manera de historia, de recuerdo, mejor dicho, que una vez yo tenía un problema, se habían devuelto unos pagos y yo no hallaba qué hacer, porque por cada pago que no entraba ese día me iban a cobrar $100. Y entonces lo importante era que entrara el pago. Entonces mi mamá me dijo, parece mentira, me dice, mira,
manda el cheque de uno, lo mandas al otro y al otro al otro. Así que cuando llegue el cheque, ellos se van a dar cuenta que tú pagaste a tiempo, pero que te equivocaste. Y a mí me dio mucha risa, pero realmente lo hice porque en realidad lo que yo quería era que no me cobraran los $100, así que mandé los cheques y para que llegaran y luego me las arreglé para ir al banco, sacar el dinero e ir a pagar correctamente. Pero ese error me dio tiempo y siempre me voy a acordar de eso porque me parecía al principio, no, pues eso es como mentir, pero no, me dio tiempo para yo llegar a donde tenía que hacer el pago y hacerlo personalmente. Y bueno, ya yo era una persona adulta, no tenía a mi mamá que estarme dando consejos, pero siempre me daba consejos y la mayoría de las veces el mayor consejo es que fuera correcta en todas mis transacciones. Así que un padre nunca termina de educar a su hijo. La obra de la educación y formación debería comenzar siempre, siempre a, a temprana edad, y esa temprana edad podríamos decir que cuando la madre o la señora o la esposa decide tener un hijo, empieza ahí la educación con ella misma, a comer bien, a dormir en las horas correctas, a subyugar su carácter, a no hablar de forma golpeada. Y mire, es importante que la madre empiece a educarse aún antes de quedar embarazada, para que cuando ese niño esté en su vientre, desde el vientre ella le puede cantar, le puede leer, y según lo que usted haga, las horas que usted esté tranquila en su casa dedicándole a ese niño que aún no ha nacido, va a ser mella, aunque usted no lo crea. Se ha comprobado que los niños que tienen dones de como gustarle la música, tocar algún instrumento, es porque la madre cuando estaba embarazada les cantaba, les tocaba algún instrumento o le ponía música, y de acuerdo a la música que le ponía es la música que le va a gustar cuando está grande. Es increíble, pero se han hecho estudios, e incluso en mi familia mi sobrina tuvo um, 3 hijos. Para su último niño, ella no estaba trabajando y le dedicó mucho tiempo al bebé, cantándole, leyéndole la Biblia, tocándole instrumentos, y déjeme decirle que de todos ellos, él es el dedicado a la música y puede agarrar un instrumento aunque nunca lo haya tocado y en pocos días lo ve usted tocando el instrumento. O sea que no es algo, y eso no es un hecho aislado. Se ha comprobado que realmente dedicar tiempo para educar al niño desde el vientre de la madre trae muy buenos resultados. Los niños deberían ser educados en la escuela del hogar, desde la cuna hasta la madurez. Y como en el caso de cualquier escuela bien llevada, los maestros mismos obtienen importantes conocimientos. Cuando un padre se dedica a educar a su hijo desde la cuna, el padre y la madre empiezan a una escuela para ellos mismos, especialmente la madre, que es la que siempre se mantiene en el hogar. Debería allí aprender desde el mismo momento que empieza la educación de sus hijos, va a aprender la madre lecciones de gran valor para su vida. Así que no olvidemos esto. Los padres tienen el deber de pronunciar las palabras de vida. Deberían por lo menos intentar subyugar su carácter y aprender en la escuela de Cristo las lecciones de aquel que nos ama y que tiene toda la paciencia para nosotros. Luego la historia del amor eterno de Dios será repetida a los niños en la escuela del hogar. ¿Por qué? Porque es imposible que usted tome toda esta carga. Usted vaya a los pies de Cristo y pídale sabiduría
para criar a su hijo o a su hija. Y luego la historia del amor eterno que nos ha dado Dios tiene mucho que estudiar. Usted siempre tome horas en la mañana antes que sus niños salgan a la clase. No les permita salir de su hogar sin haber hecho el culto familiar, sin haber hecho una oración, sin poner a sus hijos en sus manos, en las manos de Cristo. Y en la tarde, reúnase con su familia y póngaselo delante de Dios y en las manos de Dios para que le guíe. Y eso nunca se va a borrar de la mente de la criatura. ¿Por qué? Porque usted está haciendo una unión y unos vínculos con su familia, con su esposa, con sus hijos, que nunca se va a romper hasta que Cristo venga. Así que, amigos, ese es un consejo que no deben de echar a un lado. Antes de que la razón de un niño se desarrolle plenamente, usted puede aprender de sus padres, lo que hicieron los padres con usted, los errores y las cosas buenas, y escoger lo bueno, y que para que su actitud sea debida y correctamente en cada momento. Porque conocemos padres que se desesperan y terminan haciendo cosas que se arrepienten por el resto de su vida. La preparación precoz del niño es un tema que debería estudiarse cuidadosamente. Necesitamos convertir el tema de la educación de nuestros hijos en una preocupación. Esto, cuando yo les digo esto, no le estoy hablando de una educación académica. La preocupación más grande que debe tener un padre y una madre es la educación de sus hijos, pero en el Señor, en su hogar, empieza en el hogar. Luego cuando los padres, cuando usted está orando con sus hijos, usted los está educando a tener fe, a confiar que hay un Dios todopoderoso que puede resolver cualquier problema y cualquier duda que nosotros tengamos, porque su salvación depende mayormente de la educación que les imparten en la niñez. La palabra de Dios dice, cría al niño en su carrera, que aun cuando sea viejo, no se apartará de ella. Y es la pura verdad, ¿sí? Así que el primer hijo debería ser educado, especialmente con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque él educará al resto de sus hijos. Por ejemplo, los niños crecen de acuerdo con la influencia de los que le rodean. Si usted tiene su primer hijo, usted lo malcrea, es un niño maleducado y travieso, eso es lo que va a copiar los otros niños. Por eso es que hay que poner mucho empeño en educar el hijo primero, el primer hijo. Fíjese que yo siempre voy a poner en una familia por delante que Dios los guarde y los ampare y que les ayude a ser verdaderamente siempre como hasta ahora han sido un ejemplo para la comunidad. Ellos tuvieron un niño, su primer niño, y lo educaron de tal forma, con respeto, amor a Dios y a su familia, de tal forma que ese niño, cuando vinieron los otros hermanos y hermanas, él siempre se encargó de darle buenos principios a sus hijos, parecía el segundo papá. Y déjeme decirle que ahorita ya son todos adultos, pero todavía queda en el ambiente el aroma de familiaridad, de respeto, de amor. Y eso es lo que queremos, crear una atmósfera de respeto y amor para cada uno de nuestros hijos. Y entonces usted va a sentir que tiene un pedacito de cielo en su hogar, que aunque en el mundo se esté destruyendo, que se estén matando, que estén haciendo cosas malas, usted sabe que en su hogar las cosas tienen un pedacito de cielo, en su hogar es diferente. Y eso va a mantener y va a hacer que sus hijos en cualquier situación puedan hacerle frente con valor, con honestidad y siempre con el deseo de ayudar a los que le rodean. Si los niños son manejados por aquellos que son ruidosos, turbulentos,
ellos también se convierten en un ruidoso y casi insoportable. Y este consejo lo conseguí en manuscrito, página 6, 64, y fue escrito en 1899. Parece mentira, pero hasta ahora podemos ver que eso es exacto. Si los padres gritan, los hijos van a gritar también. Así que demos un hogar, un ambiente de tranquilidad y de respeto. Así que mire, así como las plantas se desarrollan como con una semillita y van paulatinamente desarrollándose, y a medida que usted cuida esa plantita, va creciendo y finalmente le va dando fruto. Lo que va a pasar lo mismo con su hijo. Y fíjese que en el capítulo 4 de Marcos 28 dice de la siguiente forma. Primero, tenemos que, dice, primero siembras la semilla, luego se hace hierba y luego espiga, y luego granos llenos de espiga, o mejor dicho, las espigas llenas de granos, ¿no? Así que, en verdad, ese es el proceso también de la educación de un hijo, porque las plantas se parecen mucho a nosotros los seres humanos, ¿verdad? Si no nos riegan, si nos tratan bien, si nos dan la verdadera educación, nosotros vamos a dar esa misma educación y ese mismo cariño a las personas que nos rodean. El que dijo esta parábola de Marcos que le acabo de leer, crió las semillas y sabe cómo es el progreso, cómo se desarrolla, y también sabe cómo nosotros nos podemos como seres humanos desarrollar, y nuestros hijos cómo los podemos educar. Así que la majestad del cielo, el Rey de la Gloria, se hizo criatura en Belén con el fin de darnos un ejemplo, y dice, representó por un tiempo la infancia, la importancia que es que nosotros sepamos que el niño depende del cuidado materno. En su niñez habló y se condujo como niño, honró a sus padres y realizó sus deseos de forma útil. No me imagino nunca a Cristo desobedeciendo una orden de los padres. Así que esa educación es la que Dios quiere que nosotros podamos implantar a los jóvenes, a los niños, para que sean hombres de hoy, de mañana y de por siempre. Porque aun cuando una persona que ha sido educada en su vida, que ha llegado a tener valores, esa persona, aun cuando pase al descanso, deja un aroma de armonía, deja un legado a través de él. Y sabe que por eso es que Dios dice que los muertos no mueren, sino que con ellos siguen su obra. ¿Por qué? Porque usted siempre va a recordar que alguien, mi padre, mi madre, hizo algo que me educó y me ayudó a ser la persona que soy hoy. Así que, aunque mi madre ya no está conmigo, sus estudios siguen conmigo, sus consejos siguen conmigo, y yo sé que siguen con cualquiera de los hijos que están educados por sus padres de una forma correcta. Podríamos decir entonces que si nosotros enseñamos a los jóvenes a que se entrelacen en torno o sea, se comuniquen y tengan un enlace con Dios en su manera de vivir, en su diario vivir, ellos van a hacer también lo mismo con sus hijos. No basta que digáis, haz esto o haz aquello. No,
lo importante es que usted le pueda decir a su niño en una edad pequeña, una edad en sus primeros años, podríamos decir, vamos a limpiar un trapito, y usted se pone a limpiar con el niño y el niño empieza a, a limpiar también. Vamos a lavar la taza, la niña empieza y el niño también. Así que, amigos, es muy importante que enseñemos por el ejemplo. Así que podríamos decir que si disponemos de esta actitud para nuestros hijos, ellos van a tener sin ningún esfuerzo a tener obligaciones en el hogar. Así que enseña a los niños a aprender de Jesús también, es muy importante. Enséñeles a pedirle a Dios ayuda para cada cosa de la vida. En su vida cotidiana, que ellos aprendan a orar, que aprendan a ir al estudio de la palabra y que finalmente ellos puedan sentir que tienen una confianza, un amigo en Cristo Jesús. Al estar bien dispuestos para advertir a los pequeños sus deberes y realizarlos juntos, estos niños van a crecer viendo que las tareas del hogar no son una carga, sino es un deber y además un placer. Si no lo educáis, hay uno que lo va a educar y es el enemigo allá afuera, la influencia de Satanás, los amigos que también están desviados, los van a educar allá afuera. Así que no esperemos que otro eduque a nuestros hijos, sino que nosotros podamos tener la tarea de poder hacer lo que tenemos que hacer, que es educar un niño. Si para qué traemos un niño al mundo si no le vamos a dedicar tiempo y amor, ¿verdad? Que sería una tristeza muy grande. Así que, y eso es lo que se está viendo hoy en realidad en este mundo, que los niños están creciendo solos. Incluso se ha visto niños que van a la escuela con armas y matan, y los padres ni cuenta se habían dado que traían un arma. ¿Por qué? Porque el padre y la madre están muy ocupados en hacer otras cosas, quizás trayéndole la comida a los hijos al hogar y también trabajando para pagar el colegio. Pero es muy importante que antes que cualquier cosa nosotros podamos saber quiénes realmente son nuestros hijos. Tenemos que como humildes hijas de Dios, aprender en la escuela de Cristo. Busque cada madre mejorar sus facultades y todo su aspecto para la honra y gloria de Dios, y también para llevar a cabo la tarea que es el de ser madre. Así que la obra más perfecta y cabal en el hogar está llena del amor de Dios, y si Él dirige tu vida, la vas a poder hacer. El consejo para los niños en la página 29.2 dice de la siguiente manera, dice: como hijos humildes de Dios, aprende en la escuela de Cristo, busca constantemente mejorar sus facultades para que puedan realizar la obra más perfecta y cabal en el hogar, tanto por precepto como por ejemplo. Así que eso es muy importante, que nosotros no solamente digamos lo que tenemos que decir, sino que, por ejemplo, nuestros hijos sepan que si nosotros le decimos que hay que tener amor por el prójimo, es porque nosotros mostramos amor por las personas. Así que otro aspecto muy importante es que necesitas buscar constantemente la cultura más elevada de la mente y del alma para poder encarar la educación y la preparación de tus hijos, y también con un espíritu reposado y un corazón amante, para poder imbuirlos a ellos a una vida espiritual pura y cultivar en ellos un amor por las cosas honradas, puras y santas. Nosotros tenemos que ser un ejemplo, no solamente decirlo, sino vivirlo. Así que esos
consejos lo debemos de tomar en cuenta y llevarlos prendidos como si fuera una cadena, un adorno en nuestro pecho, en nuestro corazón y en nuestra mente. Pocos comprenden el efecto de los modales suaves pero firmes. Aún en el cuidado de un bebé es muy importante ser cuidadosos, suaves, firmes. Usted no, a menos que usted tenga un problema de carácter o de mente, no le va a estar gritando a un niño que tiene en los brazos, ¿verdad? Le habla con amor, con dulzura. Y eso debe prolongarse a través de toda la vida. La madre irritable e impaciente crea mal humor en el niño que tiene en sus brazos. Y yo sé que muchos de ustedes han oído que cuando la madre se enoja y está amamantando a su niño, le hace daño al niño la leche. Pues también le hace daño en el aspecto, en su estado de sistema nervioso. ¿Por qué? Porque un niño que está escuchando gritos, él va a gritar, él va a alterarse y no va a sentir que vive en un hogar en un remanso de amor y tranquilidad. Mientras mientras los modales, amigos, suaves en la madre suavizan la nerviosidad, el sistema nervioso del niño, usted está creando salud y está creando un cerebro, ayudando a crear un cerebro equilibrado. En cambio, un niño que crece en un hogar de gritos, discordias y incluso hasta malas palabras, es un niño que sale desprendido, crece con amargura y cuando él vaya a formar su hogar, él va a conformarse con cualquier cosa porque al cabo eso fue lo que vio en el hogar. Entonces, si soy maltratada, bueno, mis padres me maltrataron y yo voy a seguir como una cadena llevando esto por el resto de mi vida. Por eso es que los padres que aman a sus hijas deben darle ejemplo de amor, mansedumbre y respeto para que cuando esa hija forme un hogar o ese hijo forme un hogar, pueda querer tener un hogar como el en donde él se crió. Se ha estudiado y se ha visto que los seres humanos, bien sea hombres o mujeres que son maltratadores y que destruyen su hogar con su conducta, es porque lo vieron en el hogar. Así crecieron y están perpetuando aquel mal comportamiento a través de su vida. Amigos, tenemos que cortar esto. Este programa de Por Senda de Valores tiene el propósito de traernos por esta senda de educación, de valores, que nosotros sepamos que tanto nosotros como nuestros hijos se merecen respeto, tienen valor por sí mismos porque Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú y yo y nuestros hijos puedan tener vida y vida en abundante. Y Él quiere que nosotros seamos felices. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un carácter deformado, un hogar deformado y en el que no se conoce el respeto. No lo vamos a poder hacer. Las sugestiones más valiosas de los demás deberían adoptarse con reflexión y discernimiento. Y eso le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Muchas veces ellos van a la calle, nosotros tratamos de educarlo en el hogar, pero cuando ellos van afuera se van a relacionar con personas que quizás no tienen la misma educación y que van a tratar de hacerle ver que mamá y papá son muy serios, quieren corregirme demasiado, me tienen reprimida. Pero si usted se convierte en una madre amigable, amorosa, que corrige a tiempo, pero con amor, yo le aseguro que ellos van a reflexionar y cuando estén frente a una situación anormal, ellos lo van a saber identificar, porque usted los educó no solamente para que estén en una burbuja
a donde nadie les haga daño, sino que usted los va a educar para saber que aquí en tu hogar te amamos, pero allá afuera hay gente que no piensa lo mismo y tú debes estar despierto, debes identificar cuando un amiguito o una amiguita venga con un mal consejo. Usted debe saber que eso no es bueno para usted. Amigas, madres, si ustedes toman su tiempo para educar a sus hijos de esta forma, yo le aseguro que van a tener hijos equilibrados, hijos que van a amarle y que van a hacer de su hogar una continuidad de lo que vieron en sus padres cada día. Así que no hay mayor satisfacción que poder echar la vista hacia atrás y darnos cuenta que tuvimos padres que nos indujeron al bien, a la disposición peculiar o el temperamento de cada niño de la familia. Hubo una madre o un padre que los guió. Que la madre estudie cuidadosamente la experiencia de otros, que advierta la diferencia que existe entre sus métodos y los propios y pruebe cuidadosamente aquello que realmente parece tener valor. Así que no es nada más que porque yo así lo pienso, sino que si es método que está usando otra persona, me parece que podrías ayudarme a tener una familia más unida, entonces podemos, pero también debemos darnos cuenta en aquellos hogares que han fallado y han fracasado, para nosotros como padres no volver, no hacer lo mismo y tener una idea más clara de cómo nosotros podemos ser guías verdaderos para nuestros padres. Así que podríamos decir que desde los más remotos tiempos, digamos en Israel, muchos de ellos pusieron su atención en el asunto de la educación, porque ellos se dejaban guiar por el consejo de Dios. El Señor había indicado a los niños, aún desde sus primeros días, que se les instruyera acerca de su bondad y la bondad y de la grandeza, especialmente cómo se revelaba su ley en la historia de Israel. O sea, siempre le dijo, esta historia, esto lo contarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Él quería que los problemas, o sea, todo lo bueno que sucedía, que era por medio de la bendición que Él les daba al pueblo de Israel, que ellos se los transmitieran a sus hijos de tal forma que fueran siempre por el camino de la bondad y de la grandeza. Así que fíjese usted que lo más interesante de nuestra vida no es que vivamos, no es que vayamos a la mejor universidad. Lo más interesante y lo que es de más valor para un ser humano es que aprenda la bondad, el demostrar amor y honestidad en su vida. Las madres de Israel enseñaban a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que a medida que recibiesen en el corazón los principios de esa ley, la imagen de Dios se delinearía, se formaría en su mente y en su alma. Qué hermoso, ¿verdad? Hoy en día se le está enseñando a los hijos que la ley de Dios fue clavada en la cruz, que no hay que guardarla y que nosotros somos dueños de nuestra propia vida, ¿verdad? Pero en la antigüedad Dios enseñó al pueblo de Israel que educara a sus hijos en el temor de Dios y que si ellos guardaban su ley, decía, si tú guardas mis leyes y mis estatutos, ninguna, pero ninguna es nada, ¿verdad? Ninguna enfermedad de lo que le mandé a los egipcios te mandaré a ti. ¿Por qué? Porque Dios premia a la persona que actúa correctamente y que ama su ley. Porque en la ley de Jehová nosotros podemos encontrar toda la sabiduría y la forma de guiar
a nuestra familia, a nosotros mismos. Así que también aprendían a leer los escritos en hebreo y los rollos de pergamino y las escrituras del Antiguo Testamento, y la abrían para ser enseñados con bondad. Los padres, las madres tienden por lo general a estar a cargo de la obra especial de enseñar a sus niños, ¿verdad? Pues también debemos educarnos día con día para que la forma en que nosotros guiamos a nuestros hijos sean correctos. Yo aquí he conocido personas que cuando se casaron no tenían una mayor orientación educativa ni del hogar y académico. Y cuando empezaron a educar sus hijos en su casa, empezaron ellos también a recibir una educación tal que hoy son personas brillantes, porque el haber tenido sus hijos y querer educarlos los movió a ellos a buscar una educación más excelsa, más grande, ¿verdad? Los movió a algo mejor. Así que no olvidemos nunca esto, porque dice que el que gobierna a sus hijos debe enseñar que de cada uno de ellos se requiere obediencia. Así que es bien interesante que el espíritu inquieto se inclina naturalmente a la travesura. La mente activa, si no está ocupada con cosas mejores, prestará atención a lo que sugiere Satanás. Así que eduquemos nuestros hijos si no queremos que sean educados por el enemigo. Ser instruidos, ser guiados por las sendas seguras, ser mantenidos fuera del vicio, ser ganador por la bondad y ser confirmados en el bien hacer es la tarea de los padres. Y esos padres deben de buscar la ayuda de Dios para que ellos puedan tener éxito en esta educación. Enseñarles lecciones sencillas del libro de la naturaleza y de las cosas que los rodean. Es bien interesante ver que nosotros podemos ir al campo y con una piedra, un palito, un árbol, enseñarle que en la naturaleza se refleja a Dios y que todo lo que Él ha hecho es por amor a nosotros. Imagínese un Dios poniendo las flores todas grises o todas negras o todas de un solo color y que no hubiera variedad. Pero Él se tomó el tiempo para poner cosas hermosas en la naturaleza para que nosotros nos recriemos. Por lo tanto, nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos ese gran amor que se refleja todavía en un mundo bastante deformado, pero que todavía hay bondad, hay belleza, porque Dios la puso. Así que no nos desesperemos, podemos tener muchas veces el deseo de tirar la toalla y decir, no, ya no puedo más, pero cuando eso sucede podemos ir y buscar la ayuda de Dios. En relación con nuestras escuelas grandes, jardines y extensos terrenos para el cultivo, podríamos decir que todas esas cosas pueden ser muy hermosas, pero aun cuando nosotros podamos tener un hogar pequeño con un jardín quizás reducido, podemos tomar días para ir a la naturaleza y enseñar del amor de Dios y a la vez ejercitar a tus hijos que ellos vayan creciendo con amor hacia la naturaleza, hacia Dios y hacia el prójimo. Hay niños que nunca van a saber ir al campo porque sus padres no lo llevaron y se criaron en edificios y atestados de personas en la ciudad. Y esos niños, si los agarras y los llevas a una buena caminata al campo, van a empezar a respirar aire puro, a tener oxígeno de mejor calidad, y encima de eso van a amar la naturaleza y los que los rodean. Así que será especialmente valioso para los niños y también para los jóvenes nerviosos que hayan agotado, que estén muy agotados por el diario vivir, que se saquen al campo a una buena caminata. Así que si
lo puede hacer, hágalo. ¿Por qué? Porque ustedes mismos van a ser beneficiados. El niño va a aprender a hacer el ejercicio, va a aprender, va a sentir el deseo de caminar y buscar por sí mismo la salud en la naturaleza, porque el cuerpo se hizo para moverlo. Y si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a hacer ejercicio, a comer a la hora, a no solo ir a la escuela a educarse académicamente, sino a tener una educación en el comer, en el vestir, en el beber y incluso hasta la hora de ir a la cama, esos niños van a criarse con principios que ninguna persona se los va a quitar. Así que no olvidemos estos consejos. Siempre los padres no necesitan pensar que es necesario reprimir la actividad de sus hijos, sino que deben comprender que es esencial guiarlos y prepararlos en la dirección de vida. Estos impulsos activos son como los retoñitos, que si no se les orienta y se prepara el tronquito de la planta para que crezcan unas ramas completamente sanas y se extiendan en una forma simétrica, entonces se crían todos doblados, así también los niños. Por eso el dicho que dice que árbol que crece torcido nunca su rama endereza. Pues Dios puede hacer muchas cosas por estas ramas torcidas, pero nos evitaríamos mucho dolor de cabeza si enseñamos a nuestros hijos a que Dios es amor, a darle una educación tanto física, mental y espiritual. Así que, bueno amigos, el tiempo se nos ha ido. Podríamos decir que si no enseñas a los vástagos o a vuestros hijos a ser firmes en la vida y a escoger lo bueno, otra persona afuera te los va a educar. Así que podríamos decir que, como les dije, el tiempo se ha ido, pero les recuerdo que estamos en el Facebook, en Twitter, YouTube, y también les invitamos a que nos sintonicen en nuestro programa radial Red Una Total Transformación, que es bien interesante que nosotros podamos volver a escuchar estas cosas para que nos ayude a tener una mejor claridad y aprender para ayudar a otros, ¿sí? Así que nosotros tenemos en la pantalla los teléfonos local 661-727-1844. Y también tenemos otro teléfono que es completamente gratis para ustedes, que es el 8770, el área, y el teléfono número es 326-1844. Ahora, si ustedes lo que quieren es hablar conmigo directamente, tenemos el WhatsApp, que lo contesto personalmente, y es el 661-670-0586. A ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias por su sintonía, por estar con nosotros y gastar con nosotros este tiempo. Les esperamos en nuestra próxima emisión. Esto ha sido por Senda de Valores. Nos despedimos y que Dios le bendiga en todo momento. Gracias por estar con nosotros una vez más. Nos vemos pronto.